Bien, entonces en la clase del día de hoy vamos a ver otro objeto después de haber visto los vectores y también las matrices. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que son los data frame o los marcos de datos, el marco de datos, que en realidad llegaría a ser la base de datos que nosotros trabajamos en el entorno de ERE. Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla y me dicen si ya pueden ver Eren. Hola. Sí, se ve, doctor. Yo Bien, soy. desde acá nosotros estamos con una hoja en blanco en Eren, ¿no? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es abrir un nuevo script, ¿no? Y acá entonces vamos a explicar qué es un data frame. Entonces estamos acá en el tema 2, objetos en R, en el entorno de R. Y hoy día vamos a ver el tercer objeto, que sería los data frame, ¿no? Los data frame, ¿no? Entonces, esos son objetos. También hemos dicho que desde el punto de vista práctico, nosotros vamos a trabajar con estos objetos fundamentalmente, porque vamos a tener una gran cantidad de datos, de filas, pero también vamos a tener en una base de datos forestal una base que tenga varias variables, por lo tanto, varias columnas, ¿no? Entonces, también es acá importante mencionar que la estructura del data frame, ¿no?, es bastante similar al de la matriz. Es por eso que nosotros podemos utilizar las ventajas que tenemos con matrices en localizar un determinado subconjunto de observaciones y a ese subconjunto podamos hacer un análisis estadístico, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia más importante entre los data frame y las matrices? Lo más importante sería que nosotros en un data frame podemos reunir vectores de diferentes clases, de diferentes naturalezas. Podemos tener en un data frame vectores numéricos, vectores de números enteros, vectores de caracteres, vectores lógicos, vectores de fecha, etcétera, ¿no? La única condición que tienen que tener es que todos tienen que tener el mismo número de elementos. Entonces, si nosotros tenemos 1500 árboles, entonces tenemos que tener 1500 elementos en cada uno de estos objetos, ¿no? Porque hemos dicho que la información que se ingresa en el entorno de él toma en cuenta el orden, ¿no? Entonces, todas las primeras observaciones van a corresponder al primer árbol, todas las segundas observaciones van a corresponder al árbol número 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? Bueno, vamos a ver los objetos data frame. Aquí vamos a poner objetos data frame. Entonces, es el objeto más utilizado en la práctica para realizar el análisis, ¿no? Para realizar el análisis de datos provenientes del bosque, ¿no? O de datos forestales, lo mismo, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿No? Las funciones. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones? Funciones para generar los data frame, ¿no? Los data frame. Entonces, nosotros vamos a tener dos funciones importantes. Estas son, uno es data.frame, que es el más utilizado, ¿no? Y el otro va a ser edit, que tiene algunos problemitas este edit,
cuando nosotros queremos que hacer correr el programa. Entonces, fundamentalmente acá, el mejor es este data frame. Pero nosotros hemos dicho que normalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la utilidad de los data frame? Es que nosotros en la práctica lo que hacemos más bien es importar, ¿no? Entonces vamos a colocar en la práctica, se importan datos, ¿no? De Excel, ¿no? Convertidos, bueno, también lo podríamos importar datos así como Excel, con su formato XLSX, pero es mejor trabajar con formato CSV o con formato de texto. Entonces, acá en la práctica se importan datos de Excel y se convierten en dos tipos. También eso es, bueno, hay más tipos, pero estos son los más utilizados. En dos tipos. Uno que sería el asterisco.csv, ¿no? Asterisco.csv, que sería valores separados por comas, ¿no? Ese es un tipo de formato. Y el otro, ¿no? Va a ser asterisco.txt. Entonces, esto es un formato, de texto, ¿no? Entonces, podemos nosotros importar esos datos, ¿no? En estos dos tipos de formatos y automáticamente se generan los data frame. O sea que una base de datos que tenemos en Excel y si lo vamos a importar, ya en el entorno de R, esos datos van a estar en formato o van a ser un objeto de data frame, ¿no? Un objeto. Entonces, todo lo que nosotros importamos automáticamente se va a convertir en un data frame, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que darle un nombre también, un nombre del data frame y dentro del entorno de R, ¿no? Bien, entonces ahí podemos trabajar con varias cosas ahí, ¿no? Bien, entonces eso es una cosa importante que lo vamos a ver ahora, el día de hoy también. Bueno, otro aspecto importante, ¿no? Es que después de crear, acá vamos a poner, después de crear un data frame, ¿no? Es interesante evaluar, ¿no? Es importante, vamos a colocar, evaluar, ¿no? La estructura, es importante evaluar la estructura de este data frame. Es importante entonces evaluar la estructura, ¿no? La estructura por medio de las funciones, por ejemplo, str, es una función que nos va a dar la estructura, y también de la función dim, que nos va a decir cuántas filas y cuántas columnas tiene nuestro data frame, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar, por una parte, esta función str, que está relacionado con la estructura, nos va a dar la información de cada uno de los vectores que conforman nuestro data frame, ¿no? Entonces, nos va a indicar, por ejemplo, el número de observaciones que se tiene en cada una de las variables, el tipo, la clase de variable que nosotros tenemos en cada una de las columnas, ¿no? Y entonces,
Y por otro lado, el DIM es una función que nos permite saber en nuestro data frame cuál es el número de filas y columnas para que nosotros en base a eso también podamos hacer consultas como hemos hecho en el caso de las matrices, ¿no? Bien, a ver, dentro de esto también es importante, ¿no? Indicar que nosotros podemos, las variables, acá podemos colocar eso, las variables cualitativas de un data frame, las variables cualitativas de un data frame, entonces pueden ser transformados en factores. Entonces, las variables cualitativas de un data frame pueden ser transformados, entonces, hemos dicho, en factores con sus niveles. Y para eso vamos a utilizar un argumento. Entonces, acá con el uso podemos poner del argumento, strings as factors. Entonces, ese es el argumento. Strings as factors. Entonces, lo que va a hacer, entonces, es como si nosotros hubiéramos aplicado la función factor, ¿no? Cuando tenemos cuando queremos generar un factor, ¿no? De una variable cualitativa, entonces lo que nosotros hacemos es aplicarle una función factor a ese nuestro objeto. En acá es lo mismo, solamente que vamos a utilizar otro argumento, que es string as factor. Entonces, ese string as factor nos está indicando que los caracteres sean considerados como factores. Strings son caracteres o es lo literal, las letras, ¿no? Entonces, y esos están representando a variables cualitativas. Entonces, nosotros podemos colocar string as factor. Tiene dos opciones. Este es un argumento lógico, puede ser falso o verdadero. Si decimos verdadero, entonces las variables cualitativas van a estar consideradas como factores. Si nosotros decimos falso, entonces no van a estar siendo consideradas como factores estas variables cualitativas, ¿no? Bien, entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Para utilizar, primeramente, vamos a hacer con la función, ¿no? La función data frame. ¿Ah? Con la función data.frame. Bien. Entonces acá nosotros vamos a generar un data frame, a partir de vectores existentes. Bien, entonces, a partir de vectores existentes. Entonces, vamos a generar un data frame. Entonces, por ejemplo, hemos dicho que podemos unir con el data frame vectores de diferente naturaleza. Podemos tener, por ejemplo, como hemos estado trabajando también, con especie, y vamos a generar entonces acá un vector de caracteres de especie, que podemos colocar, por ejemplo, acá, Pedro, bueno, todo en minúscula mejor, para no tener problemas. Tajibo, morado también, tajibo, cedro. Bien, entonces ahí tenemos, y ahora vamos a decir que queremos visualizar especie. Entonces, print
especie. Entonces tenemos ahí, vamos a visualizar, vamos a ver si no tenemos ningún error. Vamos viendo en la consola, bien, entonces aquí se han generado, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 árboles. Entonces, estamos hablando de información de 7 árboles, entonces todos los vectores tienen que tener 7 elementos, ¿no? Acá el primer elemento es cedro, le sigue tajibo, luego está el morado, nuevamente el morado, el tajibo y el cedro, acá está mal escrito. Bien, acá fíjense, no hemos escrito bien, eso tenemos que volver. Cedro, ¿no? Cedro, entonces cedro, tajibo, morado, morado, tajibo, cedro. Bien. Entonces podemos irnos acá y vamos a ver ahora, ¿no? Cedro, tajibo, morado, morado, está bien, tajibo, cedro, ¿no? Entonces ya tenemos entonces un vector. Este es un vector de, y vamos a colocar, este es un vector de caracteres o de una variable cualitativa. Bien. Entonces ahí tenemos especie, ¿no? Entonces este es un vector de caracteres. Podemos tener diámetro, otro vector, pero solamente tiene que ser ahora de 7 árboles. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, 46.5, 53.7, ¿no? 48.9, 65.2, 61.5, 54.9. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y finalmente requerimos uno más, que sería 61.3. Bien, entonces ahí tenemos el vector numérico. Este es un vector numérico porque tiene decimales representados por puntos. Entonces acá vamos a visualizar diámetro, y vamos a ver si no tenemos algún error. Entonces vamos a diámetro. Bien, entonces acá no hay ningún problema. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 2, 4, 6, 7. Entonces tienen 7 elementos también, ¿no? Entonces ahí tenemos el diámetro, ¿no? 7 elementos. Otro puede ser la altura de estos 7 árboles, altura, ¿no? Lo mismo, utilizamos la función de concatenación y vamos generando las alturas, ¿no? 8.4, 9.5, 10.3, 11.6, 11.6, ¿no? 9.8. Entonces aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a tener, nos faltaría 2 más, 2, 10.3 y finalmente 11.8. Bien, entonces ahora tenemos acá los 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? 7. Entonces ahora vamos a ver el vector altura, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a ver. Bien, entonces ahí tenemos el vector altura, ¿no? Entonces, el primer árbol acá es de cedro, su diámetro es 46.4 y su altura es 8.4 metros, ¿no? Entonces, tenemos altura. Podemos también utilizar otro objeto, por ejemplo, el objeto cortar, ¿no? Entonces, ese objeto cortar, por ejemplo, como tenemos 7 datos, entonces eso puede ser entonces a la concatenación acá, por ejemplo, podemos decir que el primer árbol no se va a cortar,
no se va a cortar. No podemos colocar todo en minúsculas, no, no se va a cortar. El siguiente sí se va a cortar. El tercero sí se va a cortar. El cuarto sí también se va a cortar, ¿no? Ahora tenemos ahí 1, 2, 3, 4, entonces necesitamos 3 elementos más, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, no, y acá vamos a tener, sí. Ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, y finalmente el último va a ser el 8. Bien, entonces acá nosotros ahora queremos ver este vector cortar. Entonces ahora nos vamos acá, vamos a limpiar la consola, ahí, y vamos a ver qué resultados tenemos de nuestro script, ¿no? Entonces acá vamos a ir, bien, estamos haciendo correr todos, bien, entonces no hay ningún problema acá, ¿no? No hay ningún problema. Hemos generado entonces este data frame ahí, ¿no? Bien, acá nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos, cortar es una variable cualitativa, por lo tanto acá es un string, ¿no? Entonces, simplemente, y también especie también es un vector de caracteres, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es generarnos un objeto de data frame a partir de estos tres vectores, ¿no? Tres vectores. Entonces, acá nos vamos a ir y vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, vamos a colocar im.for.n o punto 1, im.for.1. Ese nombre es el nombre que nosotros le estamos dando a la unión de todos esos vectores, ¿no? Y por lo tanto, este im.for.1 llega a ser entonces un data frame, ¿no? Entonces, y por lo tanto, nosotros también podemos trabajar como matrices, ¿no? Entonces, vamos a colocar acá inf.for. Entonces, acá, infor simplemente, infor. Entonces, acá vamos a utilizar ahora la función, hemos dicho data frame. Entonces, data frame, vamos a utilizar la función y colocamos paréntesis y vamos a ir colocando primeramente las variables de caracteres y luego las numéricas, ¿no? Entonces, primeramente va a estar especie, luego va a estar cortar, y finalmente vamos a tener acá, aquí tenemos entonces especie, cortar, y finalmente vamos a tener diámetro, y finalmente altura, ¿no? Entonces, todos esos objetos están ahí en infor.1. Entonces, si nosotros queremos ver for.1, entonces vamos a ver el data frame que se ha generado. Bien, ahora fíjense, aquí tenemos, este es el data frame. Ese es el data frame. Entonces, acá nosotros lo vamos a copiar ese data frame. Acá entonces tenemos, por ejemplo, este data frame que tiene, fíjense, tiene 7 filas y tiene 1, 2, 3, 4 columnas, ¿no? Entonces tenemos 7 observaciones, 7 objetos de muestreo, ¿no? 7 árboles, y tenemos 4 variables, ¿no? 2 variables literales, especie y cortar, y 2 variables numéricas, ¿no? Diámetro y altura. Bien, entonces acá nosotros hemos generado, ¿y cómo vamos a estar seguros de que ese objeto que hemos generado,
for.1 sea realmente un data frame. Entonces vamos a ir acá. Vamos a colocar. Bien, a ver, vamos a ir viendo. Entonces vamos a tener aquí. Bien, estamos colocando acá para darnos cuenta. Bien, entonces tenemos especie, cortar, ¿no? Diámetro y altura, ¿no? Entonces ahí tenemos diámetro y altura, ¿no? Bien, entonces este es el data frame que nosotros hemos generado inicialmente. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es colocar si esas variables cualitativas, cedro y especie, mejor dicho, y cortar, si van a ser considerados como factores o no, ¿no? Entonces acá nosotros colocamos in.for y aquí tenemos data frame, especie, cortar, diámetro, altura, ¿no? Y luego nosotros podemos colocar acá, ¿no? Diámetro y altura. Entonces, ahora ahí podemos colocar, ¿no? Ahí. Vamos a hacer colocar entonces string. Hemos dicho que tenemos que colocar strings. Entonces, acá, ¿dónde está? Acá tenemos que ir. Vamos a colocar entonces acá strings, ¿no? Strings as, factors. Bien, entonces acá nosotros estamos dándole, aparte de incorporar los 4 vectores, especie, cortar, diámetro, altura, estamos indicando, ¿no? Estamos indicando de que las variables cualitativas, especie y cortar, van a ser considerados como factores. Y por lo tanto, acá lo vamos a colocar, esto es verdadero, true, ¿no? Entonces, ya tenemos eso ahí. Y ahora simplemente vamos a visualizar nuevamente nuestro data frame. Entonces, vamos a ir acá. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos, ¿no? Tenemos entonces la especie, ¿no? Con sus 3 subniveles, cedro, tajibo y morado, cortar con 2 subniveles, no y sí, y tenemos las variables numéricas, tanto diámetro como altura, ¿no? Bien, entonces acá, eso lo vamos a colocar, es lo que tenemos ahí, justamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ordenar un poco más esto. Bien, así está bien. Ahora de acá lo mismo. Bien, así estaría entonces nuestro data frame. Entonces acá hemos dicho que cuando nosotros entonces le damos a especie y a cortar, le decimos que sean considerados como factores, entonces ahí tenemos cada uno con sus niveles, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a ver si realmente este es un data frame. Entonces vamos a colocar class. Primero acá vamos a colocar comprobar si es un data frame, ¿no? Entonces vamos a comprobar si realmente es un data frame. Para eso vamos a utilizar class y el objeto que hemos generado es in.for.1. Entonces ahora acá vamos a hacer correr. Bien, entonces acá efectivamente in.for.1 es un data frame. Es un data frame, ¿no? Entonces acá, eso es lo que vamos a colocar. Entonces es un data frame.
¿no? Es un data frame, entonces, el que tenemos ahí, ¿no? Si nosotros queremos ver la estructura ahora de este nuestro data frame, lo que tenemos que hacer es colocar la función de estructura. Entonces, acá vamos a colocar entonces conocer la estructura del data frame, entonces vamos a conocer la estructura del data frame y sus dimensiones. Esto significa número de filas y número de columnas. Bien, entonces vamos a conocer la estructura de este pequeño data frame que hemos generado. Entonces vamos a colocar ahora str, ¿no? Entonces, paréntesis, y ahora vamos a colocar nuestro objeto, nuestro data frame. Infor.1. Bien, ahora hacemos correr. Bien, y acá tenemos justamente lo que hemos mencionado. Acá vamos a ir. Entonces, acá nosotros tenemos simplemente 4 columnas, ¿no? Es una base de datos bastante pequeña, ¿no? Y entonces tenemos ahí especie, cortar, diámetro y altura. Entonces dice data frame, el data frame tiene 7 observaciones, o sea, son 7 árboles, ¿no? Y con 4 variables. Nuestras variables van a ser especie, cortar, diámetro y altura. Entonces acá, por ejemplo, está diciendo especie y cortar, que son 2 objetos que nosotros hemos generado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos cortar y también tenemos el otro objeto, ¿no? Entonces, están como factores, tanto especie como cortar, que son variables cualitativas, están como factores. En el caso de especie está como un factor con 3 niveles, que son cedro, morado y tajibo, y cortar es también un factor con 2 niveles, y esos 2 niveles simplemente es no y sí, ¿no? En cambio, el diámetro y la altura son vectores numéricos, ¿no? Y cada uno está con un decimal, ¿no? Entonces, ya tenemos la estructura, ¿no? Y ahora, si nosotros queremos saber cuáles son las dimensiones, vamos a colocar dim y acá infor.1, ese es el objeto que tenemos, y vamos a ver qué nos dice la salida, ¿no? Entonces, acá nos está, es sencillo esto de dim, nos está diciendo que son 7 filas, ¿no? 7 filas, acá, y 4 columnas. Esto significa entonces, acá vamos a colocar 7 filas y 4 columnas. Estas columnas están representadas por especie, cortar, diámetro y altura, ¿no? Y tenemos 7 árboles ahí. Bien, entonces, tenemos eso ahí, entonces dim, y hemos utilizado dim y también str, ¿no? Str. Bien, si nosotros no pusiéramos, fíjense acá, estaba en factor, pero si nosotros no pusiéramos acá de string as factors, entonces no saldrían estas 2 variables como factores, sino simplemente saldrían como un vector de caracteres, tanto para especie como para el objeto cortar, ¿no? Y eso lo podemos ver acá. Simplemente vamos a hacer una prueba acá. Acá le vamos a, fíjense acá, estamos simplemente copiando y nosotros le vamos a dar ahora a estos argumentos, le vamos a indicar de que aquí tenemos infor, vamos a llamar infor 2,
2. Data frame, especie, y acá vamos a colocar que string as factor es falso, que no queremos que sean factores. False, ¿no? Entonces vamos a visualizar el 2 y ahora vamos a hacer correr. Bien, y acá tenemos, ¿no? Ahora tenemos nuevamente nuestro data frame, ahí. Entonces tenemos lo mismo que hace rato vimos acá, especie, cortar, diámetro y altura. Pero nosotros hemos dicho que los vectores de caracteres lo hemos convertido en factores, ¿no? Entonces, y acá lo hemos indicado que no queremos, entonces, que sean factores. En int4.2 no queremos que sean factores y en int4.1 sí queremos que sean factores. Y hemos visto que son los factores, ¿no? Con int4.1. Ahora, si nosotros colocamos acá int4.2 y decimos que los caracteres no van a ser considerados como factores, entonces vamos a ver ahora que cuando nosotros vemos la estructura de este objeto data frame va a cambiar. Entonces, a ver, vamos a hacer eso. Acá tenemos. Bien, entonces vamos a ver, por ejemplo, str de int4.2, ¿no? ¿Cuál será la estructura? Entonces vamos a colocar acá. Entonces la estructura, fíjense ahora, si nosotros no colocamos string as factors, entonces vamos a tener un data frame, pero que no tiene factores. Fíjense ahora, especie, el vector especie y el vector cortar, no son ahora factores con niveles, sino simplemente son un vector de caracteres, ¿no? Entonces acá, como le hemos dicho que no consideren como factores a las variables cualitativas, entonces ni especie ni cortar son considerados como factores, sino simplemente como vectores de caracteres, ¿no? Que nosotros podemos ver allí, ¿no? Entonces, ahí tenemos la manera en la que podemos trabajar. Pero también podemos generar estos vectores, estos elementos de los vectores, utilizando solamente un comando. Entonces, acá vamos a colocar generar, ¿no? Un data frame. Generar un data frame utilizando solamente un comando. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros le vamos a dar ahora int.for.3. Estamos generando un nuevo data frame, ¿no? Entonces, ahora vamos a colocar data.frame, ¿no? Entonces, data frame, abrimos paréntesis, ¿no? Y vamos colocando. Primeramente vamos a colocar entonces especie. Entonces acá vamos a colocar especie, ¿no? Y podemos ir colocando lo mismo. Cedro, tejido, roble, entonces cedro, tajibo, roble, nuevamente, roble, ¿no? Entonces ahí tenemos nuevamente, ahora vamos a hacer solamente en este data frame, en este int4.3, solamente datos de 5 árboles. Entonces ya tenemos ahí de 4 y el siguiente va a ser tajibo. Bien, entonces cerramos ahí, ¿no? En tajibo. Y ahora le damos coma, nuevamente, hacemos ahora el otro vector, por ejemplo, puede ser diámetro, entonces acá va a estar, por ejemplo, 45.8, 65.4, 49.2,
55.3. Aquí tienen que ser cinco datos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y ahí tenemos acá 63.1. Bien, entonces ahí tenemos los diámetros, ¿no? Tenemos los diámetros y nuevamente ahora lo vamos a colocar acá, coma, enter. Y ahora nos vamos al siguiente, que puede ser altura, por ejemplo, altura del árbol. Entonces acá vamos a tener la concatenación, y vamos a tener entonces acá las alturas, por ejemplo, 9.8, 10.4, ¿no? 11.6, 10.8 y 9.5. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 también. Entonces tenemos 5, cerramos una coma y le damos enter, ¿no? Entonces podemos colocar también ese otro vector que hemos puesto hace rato que sería cortar, ¿no? Cortar. Entonces también podemos colocar cortar C y aquí vamos a tener entonces no, sí, no, sí. Bien, entonces ahora tenemos ahí la variable de que si va a ser cortado o no va a ser cortado. En este caso es una variable dicotómica que solamente tiene dos posibilidades, que no sea cortado o que sí sea cortado, es cada uno de esos 5 árboles, ¿no? Entonces, ahí tenemos cortar. Y también vamos a colocar acá de una sola vez, vamos a colocar, por ejemplo, que queremos que las variables de caracteres sean considerados como factores o que no sean considerados, ¿no? Entonces acá eso vamos a colocar, ¿no? Strings, aquí tenemos string as factors. Bien. Entonces aquí tenemos string y aquí podemos colocar falso o verdadero, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, falso, y cerramos ahora, entonces vamos a hacer correr y vamos a visualizar ahora un nuevo, acá, un nuevo data frame que se va a denominar inf.for.3. Cerramos paréntesis. Bien, entonces vamos a ver si no hay ningún problema en esto del lenguaje. Bien, hay un error en ahí. Bien, entonces tenemos que ver dónde está el error. A ver, vamos a ver. Bien, entonces acá hay un error. Vamos a ver, puede ser problema uno de los problemas que se tiene en acá muchas veces es los paréntesis, son los paréntesis. Entonces, a ver, vamos a ir fijándonos los paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos inf.form, es un data frame, ¿no? Entonces estamos empezando con especie, aquí tenemos, está bien, tajibo, roble, está muy bien. El siguiente es diámetro, ¿no? Y ahí tenemos los diámetros, ¿no? Los 5 diámetros también, vamos a 2, 3, 4, 5, ¿no? Luego tenemos la altura, tenemos 9.8, 10.4, 11.6, 10.8 y 9.5, ¿no? Luego tenemos que si se va a cortar o no se va a cortar, entonces ahí tenemos la concatenación y tenemos no, sí, no, sí, sí. Entonces aquí tenemos los 5 también. Y hemos colocado string as factor, entonces hemos colocado que eso va a ser falso, ¿no? Y ahora queremos visualizar, a ver, vamos a ver si no hay otro error. Bien. Acá tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A ver, especie. Vamos a ver en especie, a ver, vamos a revisar nuevamente. Vamos a hacer control L. Y tenemos que ir revisando, a ver, acá tenemos. Bien, acá tenemos cortar. Bien, entonces aquí, a ver, vamos a ver. Especie, ¿no?
está Cedro. Aquí tenemos también este in.for. In4. Bien, aquí hay un problema, ¿no? A ver, vamos a ver si ese es. Aquí es in4 simplemente. In4.3. Entonces vamos a ver data frame, ¿no? Entonces aquí tenemos especie, todo lo de especie, todo lo que es diámetro, ¿no? Ahí están los diámetros, todo lo que es altura. Aquí también tenemos todo lo que es altura. Todo lo que es este vector lógico, mejor dicho, vector de caracteres, de que si se va a cortar o no se va a cortar el árbol. Entonces aquí tenemos no, sí, no, sí. Entonces, string as factors. Hemos dicho que es strings. A ver, vamos a ver, está bien. As factor false, está bien. Bien, a ver, vamos a hacer nuevamente, correr. Bien, sigue habiendo un error. A ver, vamos a ver cuál puede ser el error. A ver, aquí vamos a seguir viendo. Ya, diámetro. Diámetro, especie. A ver, vamos a ver nuevamente acá. Vamos a volver. Bien. Lo que está ocurriendo es que en este caso, ¿no? Solamente tiene que estar esta flechita, a ver, solamente tiene que estar para el data frame y los demás tienen que ser igual. Entonces, a ver, vamos a ver si ese es el problema. Creo que ese es. Aquí vamos a colocar simplemente igual, ¿no? Acá lo mismo, simplemente igual. Acá lo mismo, igual. Acá lo mismo, igual, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si está eso igual. A ver, vamos a hacer correr. Bien, y ese era el problema. Bien, entonces ya hemos visto de que acá, cuando nosotros hacemos con un solo argumento, cuando generamos el data frame, en este caso solamente de 5 árboles, entonces acá tenemos que colocar simplemente igual. Aquí está igual, aquí está igual, entonces hacemos correr esto y ese es nuestro data frame, entonces va a ser este, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro data frame, ¿no? Entonces ya tenemos generado ese data frame. ¿Y qué tenemos que hacer? Primeramente, vamos a ver. Nosotros hemos generado evidentemente un data frame, entonces class colocamos, class infor.3. Entonces, ¿será realmente este un data frame? Entonces vamos a ver acá. Bien, a ver dónde está. Vamos a hacer correr. Bien, entonces aquí fíjense, es un data frame. Entonces, ya sabemos que es un data frame. Entonces acá lo vamos a colocar. Es el data frame. ¿Qué más tenemos que hacer aparte de saber la clase de objeto que hemos generado? Hemos dicho la estructura. Entonces, str for.3. Vamos a ver cuál es la estructura de este objeto, ¿no? Y la estructura de este objeto es, tenemos, ¿no? Entonces, acá, tenemos estos vectores, ¿no? En este data frame, entonces tenemos ahí 5 observaciones, 5 árboles y 4 variables. Las variables son especie, que es un vector de caracteres, diámetro y altura, que son numéricos, y cortar, que también es un vector de caracteres, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Y también podemos ver también las dimensiones, ¿no? Las dimensiones. Entonces vamos a ver las dimensiones. Acá simplemente aplicando, hemos dicho la función dim, entonces infor.3, y entonces nos va a indicar que son entonces 5 filas por 4 columnas. Entonces aquí tenemos las dimensiones de este data frame, que son simplemente, aquí vamos a colocar, son 5 filas y 4 columnas, ¿no? Entonces ya tenemos nuestro data frame ahí, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer consultas también a este nuestro data frame,
¿no? Entonces, acá tenemos, acá. Entonces, acá en Infort, ¿qué tenemos? Tenemos entonces 5 filas y cuatro columnas, ¿no? Si yo quisiera saber solamente, ¿no? Solamente quisiera saber los datos de especie, entonces vamos a hacer unas consultas, ¿no? Entonces, consultas, por ejemplo, solamente información, ¿no? Generar, aquí vamos a colocar, generar información, generar información solamente de las especies de los árboles, de las especies de los árboles. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Y hemos dicho, tenemos infor.3. Bien, acá nos vamos entonces a corchetes. ¿Cuáles serían, dice, de las especies? Solamente de las especies. Entonces, acá tenemos 5 árboles, entonces todos los árboles vamos a utilizar, entonces colocamos coma, y ahora nos dice cuál es la columna donde está especies, la columna 1, entonces vamos a colocar acá 1, ¿no? Y ahora vamos a ver si evidentemente esa consulta nos está dando ese valor. Entonces acá tenemos, solamente nos está dando, entonces, los nombres de las especies, esos 5 árboles, ¿no? Entonces estamos haciendo y estamos generando un subconjunto, lo mismo que hicimos en matrices, ¿no? También podemos acá generar entonces información solamente, por ejemplo, de la especie, solamente de la especie, por ejemplo, tajibo. Solamente de la especie tajibo. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Infor.3. Bien, ahora, primeramente la fila. Generar información solamente de la especie, entonces, de la especie tajibo, ¿no? Solamente de la especie tajibo. Entonces, ¿cuáles son los árboles que tienen la especie tajibo? El árbol 2 y el árbol 5. Simplemente el árbol 2 y el 5. Entonces, acá vamos a colocar C, va a ser el árbol 2 y el árbol 5, los que tienen tajibo, ¿no? Coma. Y ahora vamos a colocar toda la información de esos árboles. Entonces, cerramos corchete. Entonces, vamos a ir ahora a hacer la consulta. Y acá solamente tenemos entonces la información de los árboles, de tajibo, que son el árbol número 2 y el árbol número 5, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer también las consultas una vez que nosotros hemos generado un data frame. Bien. Entonces, eso sería lo que vamos a ver hoy día en el caso de los data frames, es generar estos data frames. Lo que nos falta acá es importar. Lo más importante, vamos a ver la próxima clase, que va a ser importar de una base de datos que puede tener miles de árboles y que puede tener también decenas de variables. Podemos tener 20, 100 variables y podemos tener 10.000 árboles. Entonces, eso importarlo y manejarlo como una matriz es lo que nos falta explicar. Bien, entonces vamos a dejar de compartir esta parte. Vamos a detener la grabación.